Bien, vamos a hablar directamente sobre lo ocurrido de las remociones en masa en la ciudad de Diamante y nuestro enfoque general, lo cual está particionado de distintos componentes, como se pueden ver, los cuatro componentes sociales, geológico, geotécnico, ingeniería y finalmente las conclusiones con acciones y recomendaciones. El, la perspectiva social de estas problemáticas son siempre determinantes y no solamente para evaluar, sino también para considerar las acciones de control y mitigación. Este deslizamiento que produjo en una zona urbana particular, en la ciudad de Diamante, que está afectada, es una zona muy turística y donde se encuentra una estatua del Cristo Pescador. Y lo que generó que la intendencia haya debido desalojar tres familias en primera instancia y a su vez un comedor y un taller que alberga diariamente el centenar de niños. Evidentemente el suceso eh, fue primero con grietas, luego se produjo la primera rotura que afectó la calle y parte de la barranca perimetral, lo cual luego avanzó en los descensos y afectando en general, habiéndose observado grietas en distintas edificaciones. Evidentemente, eh, en algunos casos muy críticos, como en el caso del taller del Centro San Roque, como pueden ver, afectó el borde mismo de la propiedad. Esta es otra vista. Es interesante ver este aporte de agua local, pero también es importante ver de que esto es un suceso que no es nuevo, sino que es reiterado en toda esta comunidad de asentados a lo largo de las barrancas del Paraná, que todo el mundo conoce el dinamismo y la natural evolución que las mismas tienen en forma retrogradante. Se pueden ver distintos procesos de reparación, ya tanto en terreno como de las edificaciones, luego rotura de las mismas reparaciones, los cuales han provocado que se hayan perdido los accesos incluso a partes del barrio y, este, y que se observaran cerquitas las edificaciones la aparición de grietas, pero siempre estas están bien vinculadas a la barranca, como se pueden ver, a las cercanías de las edificaciones a las barrancas eh, son demasiadas, son muy elevadas. De manera que esta interacción entre las deformaciones de la barranca y el terreno y el otro factor interesante a considerar es el tipo constructivo. O sea, acá en este barrio las construcciones son bastante simples, con serios déficits constructivos, no solamente desde el punto de vista de, del nivel de fundación, la cual son simplemente apoyados, apenas un poco excavados, sin la utilización de armaduras en las edificaciones. Por lo tanto, son muy frágiles. Además, tenemos este sector está apoyado en un suelo loésico, como lo veremos luego, que se caracteriza por ser muy susceptible a las variaciones de humedad y por lo que genera asentamientos diferenciales. Y en este contexto, además de una precariedad constructiva, le agregamos una precariedad de aportes de lo que es agua, de manera que se consigue que haya un constante pérdida de agua hacia el subsuelo, lo cual activa un proceso cíclico de estos asentamientos y deformaciones de las construcciones. De modo que
hay un interesante aporte de agua hacia la fundación, hacia todo este terreno, que es bastante preocupante y, como se puede ver acá, influye también directamente en la estabilidad misma de las barrancas. Como consecuencia, al cabo de unos días de producido el primer, este deslizamiento importante, ha habido un esquema tensional que pro- propon- se prolongó hacia varias viviendas, por lo cual la municipalidad debió desalojar 50 viviendas. Evidentemente era necesario diferenciar si esas grietas estructurales eran debidas justamente a la interacción de un suelo loésico y una deficiencia constructiva o la propia, o la propia respuesta a los deslizamientos. Eh, Analizado desde el punto de vista general, se observa que tenemos el sector superior de las barrancas de la ciudad de Diamante. En la zona del círculo se encuentra el área deslizada, y abajo es el Paseo de la Ribera y fundamentalmente el río Paraná. Esto es justamente la imagen del Cristo pescador, el cual es muy singular a la zona, por estar, por la ubicación y por representar una respuesta turística y mística del área, lo cual es para toda la comunidad es muy importante. En esta imagen vemos la relación de la ubicación del Cristo al borde de la barranca, todo el macizo deslizado y la parte inferior del camino que se encuentra en el Paseo de la Ribera. Es importante notar que al pie del Cristo hay esta embocadura de un pozo que era un pozo de provisión de agua que ahora actúa como un pozo de descarga de parte del agua que sale desde un sector aquí de la barcaza del Cristo. Evidentemente, es un factor que luego vamos a volver a ese tema para ver incidencia social. Ahora, analizándola desde el punto de vista geológico, lo que se observaron en la zona superior eran las zonas de grietas inmediatamente a la barranca y luego deformaciones y por asentamiento diferencial en las viviendas, las cuales responden más que a los efectos de la barranca, a los asentamientos diferenciales debido a la interacción del propio suelo loésico y eh, las estructuras con una de series deficiencias constructivas. Y aquí es importante notar de vuelta el perfil geológico. Aquí tenemos que se caracteriza por tener un suelo, protosuelo derivado del loess, una capa superior de loess que varía de 3 a 8 metros, que en algunos casos esto contiene un acuífero superficial en el área, ¿no? Pero justamente esta es la zona que produce deformaciones, asentamientos diferenciales en la edificación. Luego tenemos un estratos de limo arcilloso, calcáreo, también con niveles de yeso, que se concentran en un horizonte de calcrete, lo cual dan toda una estructura competente, rígida, que le brinda estabilidad a toda el área, y sobre la cual, a lo que siguen en secuencia, es todas las alternativas de estratos arenolimosos, limo arcillosos, arenas
finas, arenas limosas, de manera que en general son varios estratos y justamente el estrato que tiene, el estrato que el estrato arenoso contiene un acuífero profundo en todo el sector que justamente es la parte crítica en este lugar y este estrato arenoso se encuentra apoyado sobre una capa de arcillas verdosas muy plástica que sería el límite de la formación Paraná. En otros casos también lo llaman formación hernandaria. A nosotros en realidad nos interesa que se tratan de arcillas de muy alta plasticidad este, eh, trabajan como acuífugo de un acuífero superior, de manera que generan una zona muy débil en todo este esquema estructural. Y debajo de estas arcillas se encuentran las arenas finas de la formación Paraná. En este contexto es importante resaltar la alta plasticidad de las arcillas, que tienen un alto límite líquido y índice plástico de 40 a 50. Vale la aclaración en el hecho de decir que nuestra asistencia justamente fue tratando de brindar apoyo a la municipalidad de la ciudad de Diamante debido a la cual lo solicitó a través del SINAGIR. Por lo tanto, nuestro objetivo era tratar con todos los antecedentes que teníamos, de generar una conclusión que le permitan abordar este caso con eh, 50 familias sin hogar. De manera que los estudios nuestros supuestamente lo dejamos para una segunda etapa que, bueno, no se llevó a cabo. Por eso las referencias de nuestros datos es por lo que hicieron Díaz, Philip y otra gente anteriormente. Siempre relacionado a los trabajos previos que se hicieron para la estabilización del puerto de Paraná. Entonces, resumiendo, tenemos en la barranca superior grietas y hundimiento del suelo y desplomes y caída de bloque. Luego, mirando lo que sucedía aguas en el pie de la barranca, teníamos distintas estructuras que las vamos a ver a continuación. Así, estas son las caídas de bloques en el borde mismo de la barranca. Las fracturas de tracción se pueden ver, ahí tenemos el Cristo Redentor y esta es toda la zona del Paseo de la Ribera, donde se pueden ver deslizamientos verticales y deslizamientos horizontales hacia el río. Esta es otra visión de la misma. El otro factor que es elemento que fue muy interesante fueron estas crestas de depresión al borde mismo del río y otros elementos como crestas de presión secundarias en esta parte en el mismo camino. Es interesante notar que las mismas fueron muy superficiales, fueron superficiales, el orden del metro y medio ya desaparecían estos efectos. Y lo mismo que estas, que eran los mismos estas de compresión secundarias, pero como el material era mucho más plástico, generaron pliegues volcados. Y bien reciente incluso se pueden ver la vegetación. En consecuencia, tenemos estos efectos en la barranca superior y como consecuencia de estos elementos, concluimos de que estamos tratando de desplazamientos laterales, que eran el origen de toda la problemática de la evolución de barranca. Estos deslizamientos laterales, también llamados extensiones laterales por Barnett, en realidad lo desarrolló como
observaciones debido a arcillas sensibles, y él presenta distintos casos con la interacción de un banco bien competente sobre otro banco de arcilla sensitiva, otro material competente que se va desarmando a medida que se mueve, y otros casos de competencia diferencial entre un horizonte superior y otro inferior, que sería muy parecido al caso nuestro, donde incluso se puede observar los hundimientos y las crestas de presión. En nuestro caso, justamente tenemos el esquema general que nos consideramos con la, la observación de las crestas de presión en la barranca próxima del río, toda la aparición de las grietas de tracción, y la falla por deslizamiento en el borde mismo de la barranca. O sea, nosotros tenemos en este esquema una barranca superior, una barranca inferior, y justamente esta barranca inferior, que no se ve por estar cubierta por el río, está formada justamente por la erosión del río Paraná, pero a su vez está resaltada porque toda esta área es trabajada permanentemente para asegurar el calado de los barcos que llegan hasta el puerto de Diamante. De manera que tenemos una zona que está constantemente buscando un perfil de equilibrio, y en definitiva esto se muestra por todas estas estructuras que estamos viendo. Esto es la colocación de las fracturas de extensión que hemos visto recién, la ubicación de las crestas de presión que están bien sobre el resto del río, y las crestas de compresión asociadas al, a la zona del río, a la zona del camino, de manera que se ha compactado. En una relación con las extensiones laterales se ven los desplazamientos y las las deformaciones relativas con descensos verticales. eh, Aquí se puede ver la misma relación, y es interesante notar que los descensos verticales del orden del metro, metro y medio, incluso más en algunos sectores, pero a su vez acompañado con desplazamientos que alcanzaban 40, 50 centímetros y a todo lo largo. Y finalmente, las crestas de presión al lado mismo del río, que prácticamente se deben a la extrusión de la arcilla por el propio movimiento de la misma y la interacción con los distintos paquetes. Aquí se puede ver una imagen desde la cresta de presión hacia la parte superior. O sea, acá tenemos cresta de presión y allá tenemos la ubicación del Cristo, y ahí se puede ver el descenso vertical de estas últimas fracturas de extensión. Un detalle de la aparición de la arcilla, un detalle, fíjense cómo cubre el trébol verde todavía. Y aquí es en la ubicación de este horizonte arcilloso en el mismo río, y la característica de esta arcilla de gran plasticidad. En consecuencia, se realizaron calicatas en distintos sectores para ver, conformar cuál es la respuesta estructural y la incidencia en volumen de la misma. Y aquí mismo se pudo verificar toda la presencia de agua en todo este sector, e inclusive en la parte inferior del mismo, lo cual está relacionada con el acuífero que justamente estaría en la parte baja de la ladera. Viendo los defectos,
Los efectos, aquí tenemos trinchera en el borde mismo del río, se puede ver la excavación, se puede ver ya la arcilla, a pesar de estar al borde mismo del río, obviamente es bien impermeable, de manera que no pasó agua acá, pero justamente debido a su propia plasticidad, prácticamente a la media hora de excavada colapsó. Lo es interesante ver lo siguiente, es cómo se alcanza a ver el movimiento y los planos de cortes recientes del material movilizado que genera la extrusión prácticamente de la arcilla de falla sobre la superficie. Y es un detalle a notar que aquí se observa una soga. O sea, es algo eh, sobre pedazos de mangueras, o sea, es algo, una respuesta bien reciente y está asociado a toda esta dinámica del área. La otra, eh, la otra trinchera, tratando de analizar la superficie de tracción, nos permitió avanzar hasta 3,5 metros. Se pudo verificar los distintos lugares de la afluencia de agua, quizás parte del acuífero, pero que parte de la misma proveniente de las descargas superficiales, como se vio en las primeras imágenes, y aquí se detectó prácticamente una afluencia entre 1,5 litros a 2 litros segundo, lo cual al día siguiente ya teníamos gran parte de la trinchera inundada, pero sí nos alcanzó, nos dio tiempo para verificar justamente todos los espacios vacíos de estos, a pesar de que estamos trabajando en un limo arenoso, se pudo constatar la vigencia de todo esto, de esta apertura, no solamente en superficie, sino que continuaba hasta los 3,5 metros, que es cuando llegamos con la profundidad de la barranca. Evidentemente, esta abertura llega hasta, hasta el propio nivel de arcilloso que actúa como horizonte de corte inferior. Justamente eso es la respuesta al movimiento de toda la zona del Paso y la Ribera, por lo cual se genera un descalce de la barranca superior. Repasamos el detalle de dónde encontramos, de dónde están las imágenes. Estas son las fracturas de extracción de donde está la trinchera, donde está la trinchera media. Esta es la ubicación de donde están los pliegues volcados en un material poco competente, y la misma respuesta en el mismo material, pero compactado debido al camino, de manera que se produjo una respuesta distinta, una respuesta mucho más rígida. En los dos casos, bien superficiales. Y finalmente, la aparición de las crestas en el borde mismo del río. En consecuencia, nosotros también tuvimos que tener en cuenta la visión vigente hasta el momento, que fue el trabajo con el cual se realizaron los trabajos de estabilización de las barrancas para el dique, para el puerto de Corrientes, el cual en este mismo esquema se considera que justamente la incidencia, la interacción de un sustrato débil, muy plástico, sobre el que se apoya otro sustrato arenoso que a su vez contiene un acuífero, de manera que se dan condiciones de mínimos niveles de resistencia que facilitan unos deslizamientos rotacionales, generando este perfil continuo de la barranca. Evidentemente, la causa principal que se asume es la presencia de agua que debilita la zona, y se genera justamente eh, deslizamiento aprovechando la debilidad por resistencia de corte en condiciones saturadas y no drenadas. Pero
Esto implica que estamos en un proceso compresivo, dado que sería un deslizamiento rotacional. La solución que se optó fue justamente trabajar sobre el agua, drenando las mismas, disminuyendo las presiones de poro, de consecuencia se aumenta la resistencia de todo el área. Como consecuencia de ello, se perforaron pozos drenantes verticales acompañados por varios centenares de metros de pozos de perforaciones secundarias que sirven para drenar el terreno, y lo cual fue muy positivo y permitió conseguir la estabilización de todo el área. Evidentemente es un proceso justificado, técnica y económicamente justificado por la presencia del puerto de la ciudad de Corrientes. Nosotros consideramos que la misma, nosotros consideramos una respuesta distinta del terreno. ¿Por qué? Un poco ya fue mencionado, consideramos que estamos en presencia de una barranca superior, una barranca inferior, y justamente el pie de la barranca superior dado por el paseo de la ribera. La, la, mm, los factores activadores fueron las variaciones geomorfológicas, porque tenemos una barranca activa, la presencia del agua subterránea, justamente el agua subterránea del acuífero, no solamente con recarga de lluvia, sino por la derivación de aguas de escorrentías, cloacas y la red local, y todo el conjunto genera una variación de presiones neutras, que justamente lo cual activa en el proceso de reducción de las condiciones de resistencia, como dijimos antes, debido a que están en este sector, se somete en condiciones de saturación, eh, y un drenaje no saturado. Aquí tenemos a su vez una gran importancia, que es la variación del río Paraná, la variación de forma de esto, de manera que tenemos un perfil que está buscando constantemente el equilibrio. Y aquí es importante notar, hacer énfasis en cuanto a la incidencia del río Paraná en este sector. Es la variación de cotas del río Paraná en la ciudad de Diamante, y como se puede ver, alcanzó su mínimo en la época en que se produjo el deslizamiento. La continuidad de este análisis se ve en este lugar, y aquí es cuando llegamos a las situaciones críticas de meses atrás, por el cual el río Paraná llegó a sus mínimos. Eh, es interesante notar que esta situación es una situación cíclica, y que se repite con modalidad similar. Aquí podemos ver desde el año 16 al 19, tanto en las mediciones hechas en la ciudad de Corrientes como en Paraná, y se observa variaciones de 4 a 5 metros tanto de descenso como de ascenso, del río Paraná en un periodo de unos 3 meses, 3, 4 meses. Esto significa que se pone al sustrato, se pone a todo este sustrato en condición de altos niveles de presión de poro, debido a que la bajante es mucho más fuerte, es mucho más rápida que la posibilidad de drenar que tiene toda esta zona, y de ahí que se den estas condiciones críticas, por lo cual se produce justamente estas expansiones laterales. Precisamente al generar este movimiento de la zona inferior, aprovechando la debilidad del horizonte arcilloso, se genera una acción retrogradante
a todos los efectos de tensión y deformación, lo cual permite generar todas estas fracturas de tracción, que se van este, eh, trasladando, generándose en una acción retrogradante, que terminándole de quitar sustento, quitarle apoyo a la base de la barranca, la cual a su vez está afectada por el proceso de saturación de la barranca mismo, donde se suma el efecto el efecto del acuífero más el efecto de la recarga superficial, de manera que finalmente se produce un deslizamiento de los bloques de arriba. O sea que estamos aquí en una zona de grietas de tracción, y aquí es donde empieza a ver la sustancial diferencia de la concepción anteriormente mencionada. O sea, nosotros aquí en este caso no estamos en un esquema de compresión del material debido a un deslizamiento, sino estamos en un ambiente neto de tracción, incluso al borde mismo de la barranca, como lo que vamos a ver a continuación. Esto es el perfil de la barranca, con la presencia de agua en los bordes mismos. Ya dijimos, esta presencia de agua puede ser debido al acuífero, como puede ser debida a los aportes superficiales por el agua corriente. Y concretamente se observa acá las grietas de tracción en el borde mismo de la barranca, incluso en el material deslizado. Se pueden ver, es algo que es absolutamente reciente. Fíjense que acá tenemos una secuencia, vamos a ver ahora una secuencia de fotografías donde tenemos espacio del orden de 30 a 40 centímetros, por ejemplo acá son casi 50 centímetros, que estamos en el borde mismo de la barranca. Incluso estos son bloques de calcrete que mencionábamos que estaban en el medio del perfil, los cuales han caído, pero lejos de mostrar un movimiento de caída y de empuje por caída de este material, se observa que aquí todo a su alrededor que está separado, o sea, aquí el suelo en el que está apoyado fluye independientemente del bloque. O sea que aquí tenemos un movimiento que es la fundación de donde se encuentra este roque, que está fluyendo, el estrato inferior fluye y el bloque trata de acomodarse a este esquema hundiéndose. Fíjense, este es otro sector donde se ve la zona de tracción. Nuevamente, otro sector donde se ve el espacio abierto, y aquí la pendiente, al borde mismo del talud, una grieta de extracción ahí, otra grieta de extracción acá. O sea que evidentemente nosotros no tenemos un esquema de compresión, sino tenemos un esquema de tracción derivado por todo este movimiento de extensiones laterales. De manera que este, nuevamente el trabajo es ver cómo estabilizar este movimiento. Evidentemente nosotros tenemos que asumir de que se trata de una evolución natural de las barrancas del río Paraná. Pero es importante considerar la relación de este proceso, de estos deslizamientos, con la parte urbana. Evidentemente, estos deslizamientos generan una acciones de cambio de tensionales en el LOES, pero no es más allá de la normal característica del LOES y la interacción de un grupo de casas con serias debilidades constructivas. De manera que no tendría, de manera que se concluyó que el problema estructural de las edificaciones no era crítico, pero sí había que trabajar en cuanto a factores que
le dieran mayor estabilidad al área. En principio, controlar de las pérdidas de las conexiones de agua potable, redireccionar las cloacas, incluso redireccionar el agua de escorrentía, porque todo va derivado hacia la ladera. Y evidentemente un caso particular era el complejo social San Roque, dado que está en el borde mismo de la barranca, de manera que una parte no se iba a poder usar, pero otra parte posiblemente sí en forma provisoria. Y quedaba para realizar perforaciones de estudio y perfiles batimétricos, los cuales se han estado haciendo. En cuanto a las definiciones de largo plazo, este, desde el punto de vista urbana, desde el punto de vista de planificación urbana, se define en dotar de un perímetro de seguridad, acotando el avance de la urbanización a una distancia mínima de 2 veces la altura de la barranca. Extender el sistema de provisión de cloacas con carácter prioritario en toda la zona. Implementar un sistema de control de provisión de agua potable con colocación de caudalímetros, ya sea en las ramas troncales o en lo posible domiciliario. Cabe aclarar que acá no es para controlar, no es para controlar el consumo individual, lo cual es impositivo por un lado, pero sin embargo lo importante de estas acciones está en controlar las pérdidas que se producen por roturas en distintos lugares de las cañerías. Y finalmente, tenemos la activación de los pozos drenantes, la zona superior, como el que vimos que está en el pie del Cristo Pescador, lo cual nos ayuda para generar un drenaje de toda la ladera de las barrancas. Ahora, nosotros entendemos que las acciones de control y mitigación estaban para realizar en el paseo de la ribera. Justamente las actividades de drenaje, en lugar de hacerlo de forma activa, con perforaciones subhorizontales, lo cual es una interesante y útil herramienta, pero es cara. En esta particularidad se puede trabajar, y considerando el tipo de deslizamiento, entonces optimizamos el método de control mediante drenajes directos en la zona del paseo de la ribera, colocando trincheras, como lo vamos a ver luego, trincheras a todo lo largo, de manera que se puede agilizar la respuesta de drenaje de toda esa área, ¿sí? Adaptándola a que responda más rápidamente a las variaciones de nivel del río, evitando que estas presiones de poro actúen negativamente en la base de la barranca. Y una forma de complementar el drenaje de trinchera y el drenaje de los pozos drenantes es mediante la forestación con árboles de gran consumo de agua, con eucaliptos, lapachos, tipa, en todo el área inferior. Que en definitiva esto se rescata una idea anterior de recuperar el paseo de la ribera, de ahí donde también nace ese nombre, ¿no? En definitiva, aquí vemos cómo estaría la ubicación de las trincheras drenantes todo a lo largo de las barrancas. Cabe aclarar que el trabajo de estabilización del puerto prácticamente llegaba hasta este lugar y evidentemente todas estas deformaciones se dan desde la parte donde dejaron de actuar los drenes. O sea que evidentemente el drenaje es crucial para generar la estabilización del área. Este sistema de drenaje es muy simple, con trincheras longitudinales como acautadores principales y
trincheras normales para derivar más rápidamente el agua. Incluso estas trincheras podrían estar complementadas más cercanas a la barranca. El sistema constructivo es simple, directamente con retros y cubriendo la zanja con tejido geotextil permeable, de manera que evite que la fracción arcillosa se meta entre el recubrimiento de grava, y la cual puede ser luego cerrada de manera que quede totalmente mimetizado en el terreno. Este, Justamente este tipo es de gran eficiencia. Este sistema es muy eficiente para drenar todo lo que está en esta área del Paseo de la Ribera. Y estaría bien complementado con los pozos drenantes verticales, este, que es lo que se ve en la zona y justamente se une a la interpretación que veíamos antes, porque la gente asume de que en toda esta área la barranca efectivamente ha ido deslizándose, pero no en la zona del Cristo. Evidentemente asumen una protección. Y de cierta forma es cierto porque el Cristo a su vez está apoyado con este pozo drenante que llega hasta el pie mismo del acuífero, lo cual facilita drenar esta zona y le da la estabilidad. O sea que esta una muestra de lo que es el simple acciones de drenajes libres. En conclusiones, se asume que la pérdida de tierra por estos procesos de remociones en masa es un fenómeno de evolución natural de las barrancas y del cauce del río Paraná. El factor determinante es la incidencia del agua como elemento reductor de propiedades resistentes. Por lo tanto, todos los trabajos que podemos generar que tienden a quitar agua del subsuelo se transforman en activos procesos estabilizadores y con mecanismos de trabajo que son simples, económicos y de fácil aplicación y prácticamente una vez estabilizados sin ningún con muy poco nivel de mantenimiento. Pero esto significa que hay que trabajar en forma conjunta entre el municipio, el equipo técnico y la gente que viva en esos lugares, porque es necesario acotar toda incidencia eh, extra de agua a las barrancas. Es necesario evitar este tipo eh, de conexiones irregulares de agua, cloacas sin control, descargas de agua sin descarga de aguas pluviales, niveles de correntía sin ningún control, sino es necesario corregir todo eso para que derivarlo a las zonas con drenaje natural y de manera que aseguremos la estabilidad de esta zona a largo plazo. Bueno, quedamos luego, eso es todo y damos paso a las preguntas. Muchas gracias.